calidad y el Luz y Camino. Y ella me inculcó una manera, digamos, una impronta personal o unos valores para llegar a ese propósito personal, ¿no? Cómo conducirme por ese camino. Eran 4 valores. Uno de ellos es el del respeto y la educación. Da igual que tengas delante al presidente de la Xunta de Galicia, a un futuro premio Óscar, a una divulgadora estupenda como Carolina, o a un becario que acaba de llegar a la redacción, está confuso, no sabe ni cómo abrir una escaleta. Siempre me decía, trata con respeto y con educación a todo el mundo, porque eso es un valor, eso es mostrar clase a la gente. Lo segundo es la humildad. Todos recorremos un camino, a veces es más pedregoso, más complicado, pero siempre tenemos que recordar por qué estamos aquí. Esa humildad nos hace recordar de dónde venimos. Y en mi caso, yo vengo de una familia gallega por ambas partes. Mi familia materna es rianxeira. Mi abuela, Aurora, se despertaba de madrugada, prácticamente no dormía, para ir a la lonja de Ribeira a coger el mejor pescado, porque eran mayoristas de pescado. Casada con un emigrante que estuvo 17 años en Venezuela. Y mi familia paterna, compostelana, mi padre nacido en la calle Rajoy, muy cerquita de la catedral. Y mi abuelo, su padre, era músico, violinista, fue el director de la orquesta que por aquel momento era permanente en el Hostal de los Reyes Católicos, hijo y nieto de cubanos. Yo eso lo tengo muy presente, me lo recuerda esta piedra todos los días y me ayuda a recordar y a dar las gracias porque gracias a ellos yo hoy estoy aquí. Y el tercer valor, que es fundamental, es el de la fortaleza. Siempre me decía, aunque por mucho que te digan que tienes mucho carácter, que eres muy gallega, que me lo dicen mucho, nunca tendrás carácter suficiente. En la vida hay que tener fortaleza. Y para mí esa fortaleza, una de ellas, la principal, es que soy gallega. Me he dado cuenta de que yo en el programa a veces lo utilizo mucho el recurso de es que en Galicia calidad, yo soy gallega, y lo digo no solo por sentimiento de morriña, ¿no? De familiaridad, sino porque es un valor seguro. Y por eso lo quería quedar tan claro hoy, porque para mí conecta directamente con lo que hoy estamos haciendo aquí, ¿no? Hablar de Galicia calidad. Es verdad que Galicia calidad, que es lo que celebramos, es un sello de certificación, una garantía de excelencia de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestra manera de ser como gallegos, de conducirnos por la vida. ¿Y qué está haciendo la Xunta? Yo creo que además de una manera muy precisa y óptima, revitalizarlo, redefinirlo como marca país. Y a mí me encanta porque, fíjense, creo que no es algo artificioso, no me suena un constructo de marketing, creo que es algo que ha ocurrido de manera natural con el paso de los años, ¿no? Que ha sido algo muy orgánico entre la gente. Todos a veces utilizamos ese Galicia calidad. De hecho, tengo compañeros que me dicen, es que cuando hablas de Galicia y dices soy gallega, parece que nos sacas la chapa de sheriff, cuidado conmigo que yo soy gallega. Y es verdad que yo creo que la gente ha redefinido ese concepto y sabe o identifica esa excelencia con Galicia. Y creo que eso es mérito de muchas generaciones, ¿no? Que nos preceden y también de la gente que a día de hoy está construyendo Galicia. Por eso me parece muy bonito. Les puedo contar millones de anécdotas. Se los contaba Carolina, por ejemplo. En mi casa particularmente hubo en cierto momento cierta fricción con el tema del cocido, ¿vale? Porque claro, estoy casada con un madrileño, mostoleño. Mi suegro es amante, además de lo castizo y del cocido madrileño, que a mí me encanta y no pretendo ni mucho menos desmerecerlo, porque además creo que el orgullo gallego no es excluyente ni mucho menos, es algo que me encanta. Los gallegos no miramos por encima del hombro. Los gallegos somos anfitriones, queremos acoger, queremos presumir de nuestra tierra, pero abrirla al mundo para que la venga a conocer y que la respete tanto como nosotros. Pero es verdad que hubo cierta fricción, porque bueno, a ellos les encanta su cocido y yo sé que el nuestro es poderosamente superior, lo siento en el alma. ¿Qué hice, presidente? Me los llevé a que probasen el cocido de la Lin, a Vilatuxe. ¿Y qué pasó? Pues en mi casa ya se dice Vilatuxe, Tuxe, Pardo 1, Galvez 0. Hasta el punto de que el niño, Luca, lo bautizamos hace 2 años en la catedral, en la Corticela, y les dije, oye, deberíamos buscar algún sitio para que prueben buen marisco. ¿Y qué me dijo mi suegro? No, tiene que probar el cocido gallego. Y toda la gente que vino desde Madrid, que sacó fotos a las fillobas, porque además era en carnaval, utilizaron el hashtag Galicia Calidade. ¿Por qué? Porque eso ha permeado. Es ya unha forma de falar da xente, ¿no? ese Galicia calidade que nos hace a todos tan orgullosos. ¿Qué ha hecho la Xunta de Galicia y qué está haciendo además muy bien? Convertirlo en una marca país. Lo ha llevado a todos los ámbitos de gobierno, representa todo, la innovación, la cultura, nuestra gastronomía, nuestro turismo, por supuesto, nuestra manera de ser. De ahí las formidables cifras del turismo. ¿Cuál ha sido el primer paso que ha hecho la Xunta de Galicia? Pues una campaña en el ámbito nacional para dar a conocer Galicia, que además está siendo fantástica, la gente se siente muy identificada con esa pregunta. ¿Y si calidade fuese un destino?
Los turistas también, las cifras hablan de una muy buena salud de Galicia. Más de 8 millones de turistas visitan cada año nuestra comunidad autónoma, se alojan allí en nuestros establecimientos hosteleros y más de medio millón de peregrinos visitan ya cada año Santiago de Compostela de todas las partes del mundo. Se ha internacionalizado mucho el Camino de Santiago. De hecho, comentamos ahora con Oliver aquí detrás que en Estados Unidos dicen de camino, nos lo conocen así. Yo lo llevo hasta tatuado, el camino, porque para mí es fundamental mi tierra. ¿Y qué hacemos hoy aquí? Pues enorgullecernos, contarles la historia de nuestra tierra, que a veces, por desgracia, nos hacemos muy pequeñitos cuando en realidad es muy grande. Y les cuento otra anécdota. La primera vez que yo llevé a mi familia política a ver las rías, me dijeron: ¿de verdad que el mar gallego puede tener estos colores como si fuese el Caribe? Es que es impresionante. A veces lo que parece pequeñito, como esta piedra, en realidad es muy grande, porque puede parecer un trocito que mi abuela Aurora cogió pues, en cualquier camino de Santiago, pero es que forma parte o formaba parte de la Puerta Santa del Xacobeo de 1999. Sabéis que desde 2003 pues un escultor compostelano elaboró esa puerta que ahora es de bronce, ¿no? Que se puede ver las edades del apóstol Santiago, pero para mí es fundamental porque soy una persona de fe, soy creyente, así que esta piedra me protege, me marca mi camino, me deja muy claro que para recorrerlo hay que pisar fuerte, hay que tener carácter y hay que estar muy orgullosos de dónde venimos. Así que para mí es un honor. De nuevo, gracias por permitirme estar aquí y esto me sirve para afianzar mi compromiso de divulgar mi tierra lo mejor que sé, con intensidad y compasión, porque yo no sé hacer las cosas de otra manera y, por supuesto, seguir caminando a la gallega, que es de lo que se trata. Decirles que este stand ha sido premiado, luego le van a conceder al presidente de la Junta ese premio aquí in situ, es formidable. Hablamos de más de 1.100 metros cuadrados de stand. A mí me impresiona la luz que tiene, porque trabajo en televisión y ese siempre lo agradecemos mucho. Es un 14% más grande que el año pasado y han tenido lugar 50 presentaciones propias estos días. Es verdad que hemos sufrido pues, por el tema del accidente estos días de luto. Las presentaciones siguen y va a empezar una que estamos deseando todos, porque yo les he contado mi relato personal, que es íntimo, yo les hablo desde el alma, pero es verdad que Galicia tiene muchos puntos de vista y muchos relatos posibles. Y hoy tenemos la suerte de tener a dos grandes relatores, que son Carolina Iglesias, que he tenido hoy la suerte de conocer y es inmensa, es más que riquiña. Tiene un público estupendo porque ella es puro arte. Ella trabaja en la radio, tiene también su podcast y es una mujer como la copa de un pino y una gran compañera. Y al protagonista del momento, que les voy a contar a todos ustedes de este hombre, de Oliver Lasse, yo le voy a prestar, Oliver, este trocito de Puerta Santa del Xacobeo 99. Te deseo toda la suerte. Creo que la gente con tanto talento como tú no la necesita, pero yo te la voy a dejar para que vaya contigo a Estados Unidos. Ojalá vuelvas con ese Oscar. ¿Y qué puedo decir de un gallego, señores, que ayer, que yo lo escuché, le preguntaron ¿cómo es tu película? ¿Y qué dijo él? Mi película es una película meiga. Pues que a tus pies, Oliver. Así que os invito a que subáis al escenario. Ellos van a desarrollar un diálogo entre los dos que seguro va a ser muy enriquecedor. Adelante, compañeros. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oliver? Bo día. Os coitas así, ¿no? Moi ben. Sí. Pois, nada, pues no somos... bueno, venimos somos gallegos los dos y hay una cosa que yo tenía ganas de hablar contigo y es lo que nos preguntan mucho cuando salimos, que es como, ¿crees que tu trabajo es así y tú eres así porque vienes de donde vienes, porque vienes de Galicia? Totalmente. Yo digo que mi película es meiga, pero muchas veces digo que es túzara. Y lo túzaro es algo que sabéis los gallegos lo que es, ¿no? Que es como lo que tiene raza, lo que tiene, lo que es salvaje, lo que es puro, lo que está bien enraizado, ¿no? Y un poco bruto, pero porque es auténtico, ¿no? Y sí, yo creo que, bueno, yo nazco en la emigración, que a veces es ser más gallego que cuando naces en Galicia, cuando naces en la emigración. Y siempre he tenido mucha afinidad con las aldeas de mi familia. O sea, mi padre es de Terrachá, es cerca de Muimenta, y mi madre es de la montaña, de Ancares. Y siempre he sentido identificación en el gesto, en los valores. Bueno, sobre todo estoy más vinculado a Ancares, que es donde vivo actualmente. Y
la gente me dice si soy francés, si mi cine es más español, si es más gallego. Al final yo siempre digo, es que noto que mi manera de ser, un poco arroutada, no sé cómo se podría Es que traducir. me pasa con un montón de cosas que es como Arroutado, de ¿no? Es como impulsivo. Sí, exacto. O sea, como que tengo o sea, mi gesto artístico está muy vinculado al gesto campesino, al gesto, bueno, irredento, muy asociada a la cultura del trabajo, del sacrificio. Es que crecer teniendo eso cerca, claro, a mí me pasaba mucho hasta con el mar. Claro, yo crecí en Coruña, un sitio con mar, y claro, pues yo qué sé, yo no sabía que no todo el mundo tenía mar cerca, ¿sabes? O sea, como que no todo el mundo tenía la comida que teníamos nosotros, o no sé, como que me doy cuenta de lo privilegiada que fui creciendo, sobre todo, que es una etapa en la que te formas como persona en un lugar como Galicia, porque es como, pues eso, o sea, desde la comida hasta, pues sí, o sea, hay o sea, el tener pues, la aldea, o sea, tener aldea, como es una cosa que me di cuenta que no es que no la valoraste, pero porque pensaba que todo el mundo lo tenía. Entonces, cuando salí y conocí a más gente y tal, digo, pero tú no vas a la aldea. Y es como, ¿cómo? O tener el mar, o gente que a lo mejor no fue a la playa. Bueno, claro, digo, ha ido, o sea, yo eso sigo siendo una persona que habla todo el rato diciendo fue, nunca digo he ido o ha ido, eso desde luego, entonces la gente se vuelve loca intentando, y yo misma digo, pero fue, pues ahora, o sea, yo qué sé. Entonces, bueno, eso es una cosa como que te das cuenta con el tiempo, igual que con las palabras así que piensas que se utilizan fuera, también es una cosa que me contrastó mucho. Me pasa mucho. Yo sobre todo vine con 6 años y tenía bastante desarraigo, vivíamos en La Coruña y sí que la aldea para mí, a mí me creó arraigo, ¿no? O sea, sí que me consoló profundamente, ¿no? Los valores de mis abuelos, ir a trabajar con ellos. Y siempre digo que yo me he hecho cineasta en Galicia, ¿no? O sea, esos veranos, esos fines de semana que pasábamos allí en Ancares o en Muimenta, ¿no? Que ayudaba mucho con la ganadería, ¿no? Con la leña, con lo que además, fuese, con el trigo. Sí, la actitud también como de, o sea, los abuelos y las abuelas gallegas, que es como una cosa de, cuando intentamos explicar lo de la retranca, ¿no? Que nos sacan muchas veces de la retranca y tal, como este momento en el que tú le cuentas a tu abuela o a tu abuelo el mayor problema del mundo, porque tal, no sé qué, y te dice, bueno, y sigue como otra cosa, o sea, como pero que en ese bueno hay una cantidad de tonalidades que puedes expresar, enfado, calma, o sea, Mi madre tiene eso. Claro, es que ese bueno, pues luego hay bueno, carallo, bueno, eso ya tiene más implicación, quizá. A mí me lo dice mucho últimamente, para que relativice mucho, ¿no? Es que tal cual, es la Al principio me expresión. decía, meu nenín, tes moitos paxariños na cabeza, ¿no? Hijo mío, tienes muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Porque me hacía películas ya, ¿no? Menos mal. Y ahora es como, bueno, en fin. Es que sí, o sea, que sigan esos pájaros, ¿sabes? O sea, porque si no, hombre, Me decía, no se vive del aire, meu nenín, no se vive do aire. Y le he demostrado que sí. oye, ¿y qué es lo que más, cuando sales de Galicia, qué es lo que echas de menos? Que puede ser cualquier cosa, o sea, de comida o de situación o de sentimiento incluso. Cuando sales de allí, ¿qué es lo que echas más de menos? Pues mira, nuestra compañera antes comentaba que, y la entiendo, ¿no? Que tenemos como que dejar de sentirnos pequeños, y es cierto que somos una sociedad cada vez más desacomplejada, más orgullosa, y que hemos demostrado excelencia en muchos niveles, ¿no? de la sociedad, ¿no? Pero yo defendería también lo pequeño, ¿no? O sea, yo creo que habló de un valor que es el de la humildad. Yo echo de menos eso, esa energía cándida, acogedora. Una vez le leí a un escritor, decía que el grado de civilización de una sociedad, de un pueblo, lo marcaba la disponibilidad.
¿qué es la disponibilidad? Es darle tu tiempo a alguien, acoger a alguien, encontrarte a alguien en el camino y plantearte muy abiertamente quién es este ser humano, por qué está en mi camino, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres un poco de caldo? ¿Quieres un poco, no? O sea, esa Sí, sí, disponibilidad es un valor que, o sea, efectivamente es el valor más elevado, digamos, de civilización, ¿no? Y lo Total. tenemos. Y está bien, es como, esa es Hay que la vida, protegerlo. efectivamente, ¿no? O sea, ser pequeños es la condición natural del ser humano. En un momento de tanta excitación de egos y de, ¿no? O sea, valoremos el ser pequeños, sigamos sin acaparar mucho energéticamente, ¿no? O sea, hay algo en los gallegos también de no tenemos que estar enseñando el carné de gallegos, ¿no? Porque Total. ya nos sienten. Sí, sí, sí. Confiemos en nuestra sensibilidad sutil y en nuestra manera de estar dulce, ¿no? Y acogedora, ¿no? No cambiemos. Sí, pero que el resto no lo sepa, que no nos pisen de vuelta, claro. O sea, como de somos pequeños, pero para Sí. nosotros. O sea, Pero nos hace soberanos. sí, hombre, claro. Nos hace soberanos a veces el no entrar en dialécticas, no entrar en confrontación, en ser moderados. O sea, es libertad eso. Dentro de ti eres más libre, yo creo. Total. ¿no? Aunque me gusta mucho, o sea, es que fíjate, el mexan por nos y decimos que chove, Sí. mean por nosotros y decimos que llueve, me parece que es una frase de, o sea, que cualquier filosofía zen, sufí, taoísta, o sea, la tendría como axioma de fe, efectivamente, o sea, ¿no? O sea, Y luego también tenemos otra que es se non canta de outra, volcámoslo camión, que esa igual. Sí. Si no cantáis otra, volcamos el camión, que esa igual sí que está como en el contrapunto, ¿no? más arrautado, Sí, el lado o sea, más arrautado. más arrautado. No me toque los collones. En una escala de arroute está ahí tal, porque claro, luego está, o sea, Sí, em, o sea, efectivamente, en buen cua- equilibrio. Claro, pero por ejemplo, ¿dónde lo estamos pidiendo? En una fiesta. O sea, quiero decir, ¿qué queremos? Seguir pasándolo bien. O sea, lo del camión, por ejemplo, quiero decir, como que también es una cosa que se nos da muy bien, pasarlo bien. O sea, es un talento gallego o sea, que una verbena. Es un buen equilibrio. Hay una cantidad de fiestas que también, o sea, el entroido que lo verán por aquí, que tampoco tenemos, o sea, vivimos con calma, pero si quisiéramos, nuestra agenda estaría completa de eventos. Fíjate, y en el gremio del cine, y aquí está el consejero de Cultura y puede testimoniarlo, en el gremio del cine, al contrario que en otras latitudes, todos los que trabajamos en el cine en Galicia, programadores, directores de festival, productores, cineastas, hacemos piña y somos Sí. conocidos por ello en toda España, en el resto de las cinematografías, donde hay un poco más conflictos de egos. Y nosotros somos conocidos por las fiestas que nos marcamos. Vamos a las SOMS todos los veranos, todos. La próxima es en Ancares, en mi casa. Ah, qué guay. Y que creo que es un reflejo de nuestra sociedad, insisto, acogedora, en la Acogedora. disponibilidad, trabajadora pero celebradora también. Cuando hay que celebrar, carajo. Hombre, sí, sí. Cuando hay que celebrar, cógete unos días después, ¿sabes? Bueno, tenemos que ir terminando porque, o sea, como Galicia como tema es uno en el que tendríais que estar infinito para hablar. Pero bueno, así por cerrar un poco y también como contar, yo no soy muy de resumir en una palabra porque yo soy muy chapas, pero como algunas palabras para cerrar sobre, bueno, lo que es Galicia para ti. Raíz, centro, paz, equilibrio, armonía. La decisión más importante que he tomado en mi vida es decidir comprar la casa de mi abuela en Navia de Suarna, una casa que estaba a punto de caer. Todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer allí y tal? Y la verdad es que me ha dado, o sea, el territorio me está dando tanto amor, no sé, el estar cuidando del patrimonio de mi familia, del valle, la relación con los vecinos. Yo no podría hacer lo que hago si no fuera por Galicia. O sea, me da un equilibrio necesario. Pues que por favor que así sea, que todos los pájaros sigan ahí, que estés completamente conectado con ellos y con Galicia para seguir
disfrutando de tu trabajo, mandando toda la energía para esos Oscar y para todo lo demás, porque realmente también, que sé que lo hemos hablado además, como que un reconocimiento internacional gusta, pero que en tu tierra se acuerden de ti tanto como tú te acuerdas de tu tierra, es también de los mejores regalos. Así que muchas gracias, Oliver, de verdad, y gracias aquí también por escucharnos. Y damos paso a nuestra compañera. Tranquilos. Que lo de la piedra no lo decía de broma, ¿eh? La piedra te la llevas, por favor. Oye, qué honor y qué orgullo compartir escenario con gente con este talento. Me he quedado con una frase que has dicho que me ha encantado, que a veces hay que valorar el ser pequeño para darnos cuenta de lo grandes que somos, ¿no? Que a veces tenemos ese complejo y es verdad, hay que dejarlo ya atrás porque Galicia es inmensa. Bueno, después de haberlos escuchado en esta charla, que yo creo que ha sido enriquecedora para todos, yo creo que ya el cuerpo nos pide ver, escuchar y sentir Galicia de otra manera, ¿no? Así que vamos a ver unas imágenes, yo estoy segura de a través de las cuales ustedes se van a dar cuenta de por qué los gallegos tenemos la absoluta certeza de que en nuestra tierra reside la calidad. Vamos a verlo. Galicia, un lugar donde cada día comienza con una promesa. Una tierra que acoge, que cuida, que abraza, donde el mar susurra y nosotros aprendemos a escuchar. Aquí las cosas no se hacen con prisa. Aquí las cosas se hacen bien, con rigor, con calma, a nuestra manera. Somos un pueblo sereno que elige la concordia y el entendimiento. Tenemos claro lo esencial, las personas. Porque Galicia es una tierra humana, abierta. Una tierra que no cierra puertas, que no pregunta de dónde vienes, sino si quieres quedarte. Y donde quien se marcha siempre tiene un lugar al que volver. Somos una tierra pequeña en tamaño, pero inmensa en alma, en capacidad. Y avanzamos con sentimiento, con ambición tranquila y confianza verdadera. Galicia Calidade es nuestra marca. La marca que nos une. La marca que nos representa. La Galicia que somos. La Galicia que emociona. La Galicia que, con orgullo, llevaremos más lejos que nunca. Cuando la calidad es un lugar. Galicia Calidade. Madre mía, los que vivimos fuera de Galicia y vemos esto nos cuesta, ¿verdad? Mantener esa morrilla y no tener el nudo en el estómago. Ahora sí le cedo la palabra al presidente de la Xunta, a don Alfonso Rueda Valenzuela. Le invito a que suba a este escenario para clausurar este acto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días y gracias a todos los que llenáis este stand en un día. Esto tenía que haber sido el miércoles, pero no es un Fitur normal. Todos sabemos por qué y, por lo tanto, yo quería también en este último día pues, mensaje, sobre todo de apoyo a las familias de las víctimas, a los que están todavía en los hospitales, de los accidentes horribles que han sucedido esta semana y que marcan Fitur, pero es cierto que la vida sigue, por eso hoy estamos aquí en este stand y lo que efectivamente nos van a dar un premio, el mejor stand de comunidad autónoma, cuando acabe este acto, y yo quiero, a través de ese premio, dar las gracias a todos los que llevan 3 días trabajando aquí y antes también para montarlo todo y después para desmontarlo, desde los chavales del Centro Superior de Hostelería, que os atienden en la taberna aquí al lado, toda la gente que se ocupa de que esto fluya, de que se cumplan los horarios, todos los que han venido a hacer sus presentaciones, toda la gente de la Agencia de Turismo, muchísimas gracias y os pido un aplauso porque cada vez lo hacen mejor. Muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a nuestros 3 protagonistas de hoy. Han explicado perfectamente lo que es nuestro lema y de qué va todo esto, si es que hacía falta explicarlo.
gracias a Patricia, que defiende y predica Galicia, y lo tiene clarísimo en la televisión, bueno, pues todos los días que aparece, que son muchos durante la semana. Yo le agradezco muchísimo que ejerza siempre de gallega, que lo lleve, bueno, lo hemos visto hoy, que lo lleve y que sea tan buen ejemplo de lo que significa ser gallego y estar orgulloso de serlo. Gracias, por supuesto, a Carolina Percebes y Grelus. Es que no hay mejor definición de lo que es Galicia calidade, ya solo con eso, con otras muchas cosas, pero solo con eso. Y oyéndola hablar, lo que dijo aquí, yo supongo que lo de o tocades outro volcamos o camión es una versión un poco más arroutada, como decía Oliver, de hay que tomar a penúltima y después marchamos. Por lo tanto, gracias, Carolina, de verdad, porque creo que es otra forma de interpretar lo que es ser gallego, y teniendo la difusión enorme que ella tiene, nunca pierde esa esencia que para nosotros es tan importante y que seguro que es parte de su éxito sin ninguna duda. Y, por supuesto, gracias a Oliver. Yo cuando vimos que esto se cambiaba del miércoles al viernes y que en medio estaba saber si íbamos a tener la buena noticia que tuvimos finalmente, por una parte decía, ojalá que sí, y por otra parte, digo, y si se la dan, va a poder mantener el compromiso el viernes. Y aquí está, me dijo, no solo lo iba a mantener, sino que estoy muy orgulloso. Por lo tanto, muchísimas gracias, Oliver, y toda la suerte del mundo, porque creo que se la merece. Los que hayamos visto Sirat, y quien no la haya visto, creo que si antes tenía pocas excusas, ahora no tiene ninguna. Cuando la veáis, y no lo he comentado con Oliver, porque cuando nos conocimos hace unos meses, venía de Cannes, yo no había visto la película todavía, y ahora sí que la he visto. Y mi impresión, se lo estoy diciendo ahora directamente, es, bueno, son muchísimas, ¿no? Pero es una película que te golpea y no te deja indiferente, y sales del cine y sigues pensando lo que has visto. Y yo probablemente tenga que verla una segunda vez para entender cosas que en la primera percibí de una manera, no sé si en la segunda van a ser, para que me guste todavía más que la primera vez, para ver que algo auténtico te puede provocar muchísimas sensaciones. Por lo tanto, Sirat es un ejemplo perfecto también de lo que queremos transmitir, de las cosas hechas con cariño, con raíces, con esencia y que dejan huella. Bueno, eso es Galicia Calidade, y esto es lo que venimos a explicar en Fitur, como un paraguas de otras muchas cosas. Se dijo aquí también, Galicia Calidad la teníamos delante. Y como todas las cosas que funcionan bien, a veces, sin saber muy bien por qué, las vas arrinconando y pruebas otras cosas nuevas, que bueno, está bien, pero no te olvides de lo que estaba funcionando. Y por lo tanto hemos decidido recuperarla. Y todo el mundo lo ha entendido a la primera, porque ¿quién no ha sentido orgullo, sobre todo cuando estás fuera de Galicia, y alguien te dice Galicia Calidade? O dices Galicia y te contestan con Calidade. Eso no le pasa a casi ninguna otra zona de España. Ese cariño con la que la gente lo dice, ese convencimiento, efectivamente, no hace falta más que repetir algo que la gente ya sabe. Y es lo que venimos a hacer. Y Galicia Calidade, ya digo, por supuesto, es muchas cosas. Es el cariño que ponemos, el interés en hacer todo, desde lo más pequeño a lo más grande. Es esas empresas punteras que tenemos en Galicia, que trabajan en todo el mundo, que venden ropa, tecnología, pescan en todo el mundo y nos hacen sentirnos orgullosos. A veces no le damos la importancia que tienen. Es esa posición puntera en oncología, por ejemplo, que estamos consiguiendo. Es esa apuesta por la innovación, quien investiga, quien hace I+D, I+G+I. El I+D galego está en el futuro y nosotros queremos estar, es todo eso. Y por supuesto es lo de siempre, son los paisajes, las montañas, las playas, la gastronomía, nuestro clima, nuestra forma de acoger, esa disponibilidad que decía Oliver, atender a la gente, dándole la importancia que la gente tiene, sea quien sea. Todo el mundo es importante y lo diré una vez y mil veces. En Galicia todo el mundo es bienvenido. Nos cae bien todo el mundo. Queremos que todo el mundo venga. No nos molesta nadie. Al contrario, queremos que nos conozcan y que lo cuenten. Ya nos encargaremos después
de planificarlo, de sacar el máximo partido, pero queremos que la gente venga y se sienta a gusto y nos conozca. Y por lo tanto, en un año que yo creo que va a ser, lo hablábamos ahora con algunas empresas que están detrás en el stand, un año espectacular. Un año en el que vamos a seguir creciendo con sentidiño, sin obsesionarnos con el número. Insisto, queriendo que venga todo el mundo, pero sin obsesionarnos con el número, queriendo calidad, que la gente disfrute, que nos conozca durante todo el año, que conozca lugares que todavía están por descubrir. Eso es lo que venimos a hacer a Fitur, eso es lo que estáis haciendo todos los que habéis tenido algún tipo de presentación y eso va a ser un éxito colectivo. Esa Galicia calidad que tiene que verse todos los días. Presentamos cosas novedosas porque también hay que moverse, todo el mundo se mueve en algo tan competitivo como el turismo. Esa senda del litoral que os explicábamos ahora, esos 1.300 kilómetros que a partir del verano, más de 1.300 kilómetros, se van a poder hacer desde Ribadeo, bordeando todas las rías, conociéndolas, señalizadas, adecuadas. Un paseo por Galicia de más de 1.300 kilómetros sin perder nunca la costa o Nosomar de vista. Y disfrutando y procurando además dejar huella en cada uno de los sitios por los que pasa. Eso lo vamos a lanzar en verano como un exponente creo que magnífico de Galicia Calidade. Esa preparación que estamos haciendo para ese acontecimiento, ese eclipse que vamos a tener en el mes de agosto, que va a coger la mitad de Galicia, toda su costa. Por lo tanto, una gran parte de la península va a querer venir a Galicia a ver ese instante histórico que va a durar, donde más dure un minuto, pero no va a volver a pasar en más de un siglo. Y por lo tanto, son las cosas que merece la pena ver y de paso que se viene a ver eso, se disfruta de todo lo demás. Y tantas cosas que habéis ido presentando. Yo os agradezco muchísimo el esfuerzo a todas las instituciones, desde los ayuntamientos más pequeños hasta las administraciones más grandes, las diputaciones. Está aquí la presidenta de la Diputación de Lugo. Y yo le agradezco, igual que al resto de diputaciones, el presidente de la Diputación de Orense, que lo vi antes, perdón, el esfuerzo que habéis hecho. Alcaldes y alcaldesas, concejales, técnicos de turismo, todos los que creéis que esto es un esfuerzo colectivo que da muchísimos frutos. Tenemos una gran responsabilidad. La gente acepta esto, se lo cree, lo compra nuevamente porque cree que es verdad, es auténtico. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es hacer que esto sea así todos los días un poco más. Creo que los que lo han explicado y los que lo habéis explicado son los mejores exponentes. Os lo creéis y sois unos magníficos representantes. Gracias, de verdad. Permitidme que acabe con él, sin duda es el protagonista del día, para mí por lo menos. Gracias, Oliver, por no renunciar nunca a tus esencias. Lo has explicado perfectamente, pero es un orgullo, creo que nos hace sentirnos muy orgullosos a todos cuando lo vemos con la dimensión mundial que supone lo que está haciendo y lo que le queda por hacer, recordar siempre, y no porque lo diga, que también lo dice, sino porque se le ve en todo lo que hace, que es un galego de puro cepa y el mejor exponente de Galicia Calidade. Por lo tanto, muchísimas suertes y ojalá tengamos una enorme satisfacción, una enorme alegría dentro de muy poco tiempo, al otro lado del Atlántico, que un galego llegó a lo más alto porque se lo merece. Muchísimas gracias. ¡Viva Galicia Calidade! Gracias. Bueno, decirles que no es esfuerzo, porque para nosotros es un orgullo y es una prioridad estar aquí, porque priorizamos Galicia, porque Galicia es nuestra familia. Y ahora sí, les pido a todos, a las autoridades, que por favor suban aquí a ese escenario para hacernos una foto de familia. Decía el presidente que efectivamente este stand, que es formidable, va a ser premiado, es el mejor stand de las comunidades autónomas de Fitur. Y creo que cuando nos hagamos la foto va a venir la directora de Fitur, María Valcarce, a hacerle entrega al presidente de la Xunta de Galicia de este gran honor. ¿Nos colocamos? A ver si cabemos todos.
Os egos da revolución visten roupa ciñida, escalas en modo maior copan todos os shows. Describen un mundo invisible partido por catro. Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Secada diría pedreira da xubilación. Poder deitarse e deixar que a vida te agache. E noso silencio escutando este noso son. Imos tan xuntiñas pola beira da canción e prenden candeas, rompen as ondas. Imos devagar, paseando en plural, eu calma e serena, que medrarei o mar. O norte equipara a beleza coa melancolía. O norte poema en si mesmo e perfume canción. Que poidas cantar ou lembrar esta súa babaneira na praia.